El poema és de Carmen Gil. Els companys ja estan preparats per escoltar i vosaltres comenceu. Preferiu fer-ho vosaltres a soles o veniu darrere d'una d'ells? Aneu directament? Sí. Sou ja professionals. Vinga, va. A veure, no baixeu el to, té que sonar com si fos una mateixa veu tots. Així és que, vinga, 1, 2 i 3. El lobo pero el lobo se ha puesto en huelga. Está hasta la coronilla de merendar cabritilla. Quiere tortilla de acelga. Tanta abuela con calceta, zapatilla y camisón. Le está engordando un montón y se va a poner a dieta. Acabar a cada rato con piedras en la barriga. Además de tener comida, le produce mucho flato. Y el pobre siempre rendido, sin resuelo y sin aliento, de tirar en un momento cada casa de un soplido. Si el cuento llega a su fin y todos están felices comiendo 3.000 perdices, nadie lo invita al festín. ¿Quién lo abraza? ¿Quién lo besa? Este lobo cualquier día va a hacerse cirugía y transformarse en princesa. Porque ser